Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y en la lección de hoy vamos a ver que muchas veces comprar un simple ingreso, una simple entrada para ver un espectáculo puede volverse una situación de mucha lucha para entenderse o con el vendedor de ingresos o para entenderse con el mundo virtual, la taquilla virtual. Entonces, después de la viñeta voy a mostrarte vocabulario y frases esenciales para que puedas comprar tu entrada sin pasar por dificultades. Entonces piensa que si estás en una ciudad hispanohablante o en un país hispanohablante, ¿qué te gustaría hacer? Siempre nos gusta disfrutar solos, en familia, con amigos, de ver algún espectáculo, ¿verdad? Y piensa qué te gustaría hacer. Tal vez te gustaría ir al cine a ver una película en el idioma original. ¿Te gustaría ir al teatro a ver una obra o pieza? Interesante ver un recital o un show de tu cantante hispanohablante favorito, ir a un concierto o visitar el museo de la ciudad, algún museo de la ciudad, alguna exposición, ver una exposición temporaria, ver una exposición permanente o ver un juego o un partido de fútbol. O puede ser de algún otro deporte que te interese, puede ser un partido de tenis, de balón mano, de balón cesto. Yo puse aquí un partido de fútbol porque en América, por ejemplo, es el deporte más popular y en España también lo es. Entonces, a veces el problema es que llega el momento de ver o pedir información, por ejemplo, ¿qué podemos ver en la ciudad? ¿Qué espectáculo podemos ver? O si ya tienes decidido lo que quieres hacer, comprar tus entradas o ingresos. Y aquí hay que ver un vocabulario que es muy importante, la cartelera de espectáculos, que es el lugar que nos provee de la información, nos provee la lista de eventos, de espectáculos que se están presentando, se están realizando en un periodo de tiempo determinado. Y por otro lado, la taquilla. La taquilla, que está directamente relacionada con la cartelera de espectáculos, pero que no es lo mismo. Taquilla es el punto de venta de las entradas. Y esta taquilla puede ser una taquilla física, es decir, vamos hasta, por ejemplo, un centro comercial o shopping a comprar las entradas para el cine, vamos hasta la sala de cine y compramos las entradas, o vamos, por ejemplo, a una galería. Esos puntos de venta de entradas son llamados de taquilla o taquilla, depende del país o de la región donde estés. Y la taquilla también puede ser una taquilla virtual, es decir, cuando compramos los ingresos o las entradas a través de algún sitio o sitio web o de algún puesto donde hay un monitor, una computadora, etcétera, y hacemos este procedimiento de forma digital o virtual. Vamos a ver aquí frases esenciales y vocabulario para comprar entradas para el cine. Pero
estas frases puedes adaptarlas y usarlas en diferentes contextos. Porque, por ejemplo, vamos a aprender a pedir información en la cartelera, ¿sí? ¿Qué películas están en cartelera? ¿Qué películas están en cartelera? Podemos preguntar también a qué hora empieza la próxima función de cine. O a qué hora empieza la próxima función, si ya tenemos decidido que vamos a ver, de, por ejemplo, Duna 2. ¿A qué hora empieza la próxima sesión de cine? También puede ser otra forma de preguntar. ¿Cuál es el horario de las películas hoy? ¿Cuál es el horario de las películas hoy? Estas son las frases esenciales que podemos precisar cuando queremos información, ¿sí?, sobre las películas que se están proyectando en la cartelera de espectáculos o en la cartelera del cine, ¿sí?, donde te encuentres. Ahora es hora de comprar las entradas. Ya tengo decidido qué voy a ver o qué vamos a ver con la familia, con los amigos, y qué frases puedo precisar. Para comprar las entradas, yo puedo usar el verbo querer. Quisiera 2 entradas para Duna 2, por favor. O quisiera una entrada para la película Duna 2, por favor. Yo puedo usar el verbo querer en presente. Quiero 2 entradas para ver y digo el nombre de la película. También puedo preguntar por el precio. ¿Cuánto cuesta una entrada? O 2 entradas, o 3 entradas. ¿Cuánto cuesta una entrada? Y puedo querer preguntar si hay algún descuento para grupos, para mayores, por ejemplo, a veces hay descuento para jubilados, es decir, personas que ya están retiradas, ¿sí?, que no trabajan más y que reciben algunos beneficios. Los mayores o jubilados, descuentos para estudiantes o descuentos para menores. Si yo voy con niños pequeños, a veces hay descuento, es decir, un 50%, un 30%, el precio de la entrada se reduce. Eso es un descuento. Entonces, hay descuento para estudiantes o para grupos o para menores. Ahora vamos a cambiar el escenario y vamos a ver qué acontecería si yo voy a comprar las entradas para el museo. Muchas de las frases que aprendimos anteriormente se pueden adaptar fácilmente a cualquier tipo de espectáculo. Por ejemplo, cuando pregunto por el precio o cuando compro los ingresos. Quisiera 2 entradas para visitar el museo, por favor. O quiero 2 entradas para visitar el museo. ¿Cuál es el precio de la entrada al museo? ¿Cuál es el precio de la entrada al museo? Aquí es importante que prestes atención a la preposición seguida de artículo, al museo, ¿sí? ¿Cuál es el precio de la entrada al museo? ¿Hay alguna exposición especial en este momento? ¿A qué hora cierra el museo hoy? ¿A qué hora cierra el museo hoy? Algo de vocabulario esencial, porque, por ejemplo, cuando vamos al cine o al teatro, las entradas o los ingresos suelen ser numerados, o sea, tienen un número. Y los lugares donde nos sentamos son los asientos o butacas. Después tenemos que procurar o buscar la fila donde están nuestros asientos. O a veces para entrar al cine o al teatro también precisamos hacer fila. La pantalla, que obviamente hay en toda sala de cine, y el género de la película. A veces al comprar las entradas
no es tan importante que sepas mencionar el género de la película. Basta con que sepas el nombre de la película o que escojas el nombre de la película que quieres ver. Pero muchas veces cuando estamos en la cartelera solicitando información, el mismo vendedor de los ingresos nos dice, esto es una comedia, esto es un drama, esto es una policial, esta es una película de ciencia ficción o de terror, o es una película romántica, de romance. Y para terminar la clase de hoy, voy a dejarte una curiosidad de forma más descontraída cuando nos encontramos en el cine o vamos a ver un recital, un show, un partido de fútbol. Normalmente nos gusta compartir y comer algo que generalmente son las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz acompañadas por un jugo, un refresco, una gaseosa, acompañadas por agua mineral, por lo que quieras. Las palomitas de maíz suelen ser infaltables en la mayoría de los espectáculos de cine o en un juego de fútbol o en un recital, en fin. Este alimento tiene un sinfín de nombres en el mundo hispanohablante, dependiendo del país y a veces dentro de un mismo país puede tener varios nombres. Por ejemplo, en Argentina se las conoce como palomitas de maíz, pero es mucho más frecuente llamarlas de pochoclos, ¿sí? El pochoclo en Argentina o palomitas de maíz y también pororó, ¿sí? Las cotufas en Venezuela, las rositas en Bolivia, el pororó en Uruguay y algunos lugares de Argentina, la canchita en Perú y el canguil en Ecuador. Independientemente de cómo quieras llamarlas, ¿sí? Cuando quieras comprar tus palomitas de maíz, sabes que puede haber otros nombres y otras variedades, pero si las pides como palomitas, que es el nombre más frecuente tanto en España como en América, todo el mundo te va a entender. Bien, esta ha sido nuestra clase de hoy, ha sido una lección corta, sin embargo, creo que ha sido un contenido útil que puede ayudarte a comprar tus ingresos o entradas en cualquier ciudad hispanohablante. Si quieres aprender más contenido y vocabulario para tus viajes, en el link de la descripción de este video puedes conocer mi curso, El Expreso Español para Viajar 2.0. También, si quieres más contenido gratuito de español, no te olvides de visitar mi sitio web www.expresoespanol.com o suscríbete al canal para recibir más contenidos de español. Esta es la última clase de nuestra serie de lecciones cotidianas. Seguramente van a venir otras nuevas lecciones. Me despido, un abrazo y chao, chao.